Bueno, aquí estamos presentándonos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias, así que simplemente darle la bienvenida a Luis Humacata, en nuestro ciclo de conferencias 2023, Territorios en Debate, repensar las geografías en el siglo XXI, inició hace varios años, inclusive pre-pandemia, y durante la pandemia se fortaleció con la presencia de prestigiosos geógrafos y geógrafas que trabajan diferentes espacios, ¿sí? Diferentes espacios que hacen el campo de la geografía y que hacen el campo de las discusiones actuales y contemporáneas en geografía. A ver, Rodrigo, si mal no me equivoco, ya estamos en línea, ¿no es así? Perfecto. Entonces, volviendo y retomando esta breve presentación, es la idea de retomar temas emergentes en nuestro campo, de diferentes lugares, de diferentes equipos de investigación, de diferentes coordenadas de América Latina, inclusive de España, que nos han acompañado prestigiosos colegas, tantos, digamos, regionales, internacionales, y también de nuestro propio equipo de la carrera, de nuestro propio equipo docente de investigadores de la carrera de Geografía del ciclo de complementariedad curricular, que inicia este año, mejor dicho, inició con Iván Tister sobre una discusión muy interesante, centrado justamente en estas coordenadas de formación superior y la correlación de las currículas en geografía en enseñanza media. Y en esta oportunidad vamos a discutir algo súper interesante que nos trae acá en colación Luis Humacata, que ahora brevemente los voy a presentar, que es dialogar los sistemas de información geográfica en la formación docente, ¿no? No son los sistemas de información geográfica per se, no es la formación docente per se, sino justamente poder captar estas intervenciones y estas interrelaciones y desafíos que implican justamente la geografía en perspectiva espacial en el aula. Es un poco lo que Luis Humacata hoy nos va a traer para repensar, discutir todo su trayecto y su aporte. Brevemente voy a hacer una pequeña biografía de Luis, una biografía académica. Luis Humacata, como dice en su flyer, es geógrafo. Y yo también siempre me identifico como geógrafa, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que más allá de nuestros trayectos, él es licenciado, es profesor y licenciado en geografía por la Universidad Nacional de Luján, es magíster también, y es un investigador que ha tenido diferentes trayectos a través de CONICET y hoy está como investigador activo en el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad de Luján y es director de un grupo de estudios sobre la cuenca del río Luján, entre otras tantas cosas. Pero también es nuestro profesor de Sistemas de Información Geográfica en la licenciatura en Geografía del ciclo de complementariedad curricular, y justamente en este diálogo, a partir de su trayecto, de su formación, de su vínculo directo en campo, en territorio y además siempre interpelando las tecnologías, es que hoy nos va a presentar su charla. Así que bueno, Luis, para mí es una gran alegría tenerte en este espacio. Me parece que siempre aprendemos mucho de vos y nos iluminás y nos presentás nuevos temas para seguir discutiendo. Así que bueno, Luis, simplemente la bienvenida, te doy la palabra y cuando vos nos digas, iniciamos. Muy bien, Cristina, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos los participantes de esta conferencia. Agradecerte por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias 2023. Voy a proceder entonces a compartir la presentación. Bien, perfecto. Yo te voy a ir avisando cómo se visualiza, si hay algún inconveniente. Al público les pedimos paciencia en ese sentido. Ya tenemos colegas de la carrera, estudiantes, bueno. Bien, esperamos un segundito, Sí, que ahí se está maximizando la presentación. perfecto. Ahí está.
Bueno, cabe aclarar como contexto de tu trabajo es que justamente las tecnologías son un tema emergente, un tema necesario y también un tema que requiere eh, mucha revisión, y la posibilidad de compartir tu trayecto es muy importante porque las tecnologías se instalan en las escuelas, se instalan en la formación superior, de formación docente, se instalan en las universidades, pero no es un tema fácil de llevar al aula, ¿no? Así que por eso me pareció muy valioso tu aporte, Luis. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta conferencia titulada Sistemas de Información Geográfica y Formación Docente, Geografía y Perspectiva Espacial en el Aula. Esta presentación se estructura en 4 partes. Primero vamos a hablar del lugar de los SIG en los diseños curriculares, luego de la geografía como ciencia espacial y ciencia aplicada. Luego vamos a trabajar sobre los conceptos geográficos que son centrales en los sistemas de información geográfica. Y por último, vamos a mostrar algunas aplicaciones de los SIG en el aula de la escuela secundaria. Así que bueno, iniciamos con la primera parte. Paciencia, ahora va a pasar. Ahí está. Sí. Perdón, pasó. Ahí vamos. Ahí está. En el año 2016 publicamos un trabajo con el doctor Gustavo Busay sobre geografía automatizada en la escuela media, en donde realizamos un diagnóstico contextual y también propusimos aplicaciones de estas geotecnologías en la escuela secundaria. En ese diagnóstico contextual del uso de los SIG, como ustedes pueden ver ahí en esos gráficos, hemos preguntado algunas cuestiones que tienen que ver con si los docentes conocían la existencia de los SIG. Fíjense cómo una gran mayoría, ¿sí? Un gran porcentaje conoce la existencia de los sistemas de información geográfica. Y si cuando preguntamos sobre la realización de cursos en SIG, la gran mayoría responde que no realizó cursos en SIG, es decir, no se ha capacitado en sistemas de información geográfica. Luego, cuando analizamos si utilizan los SIG en el aula, obviamente que también la mayoría es que no los utiliza, pero hay un 29% que sí lo utiliza. Y también preguntamos sobre qué tipo de geografía es la que recibe mayor importancia en sus clases. Observen cómo la geografía crítica, la geografía humanista, la geografía económica o regional, física también son las que mayor atención prestan los docentes en el aula, es decir, la postura que más se privilegia en el dictado de los contenidos de geografía en la escuela secundaria es la geografía crítica, seguido por la geografía económica y humanista. Cuando abordamos el tipo de cartografía que utilizan, podemos ver que si bien las imágenes satelitales son las que más se utilizan, también se utilizan Google Earth o fotografías aéreas, es decir, que hay una gran variedad de soportes cartográficos que se utilizan en el aula. Y cuando también abordamos la cuestión de la escala, de las problemáticas que se plantean, observen cómo la escala mundial es la que más importancia tiene o lugar tiene, luego la escala de país y la escala local también, ¿no? Es decir, la escala local estamos viendo que también ahí cumple un papel muy importante en las problemáticas que se abordan en el aula de geografía. Cuando nosotros en este artículo que les mencionaba publicamos y analizamos también los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, hemos notado que hay ciertas dificultades que se plantean a la hora de incorporar los sistemas de información geográfica en la enseñanza de los contenidos propios de la geografía. Consideramos nosotros que desde el punto de vista de los diseños curriculares, los SIG son incluidos, ya también en la década del 90 han sido incluidos, pero en este aspecto, en este último aspecto, se privilegia mucho la cuestión técnica, ¿sí? Es decir, como algo procedimental. Lo que nosotros, y eso de alguna manera también lo que viene es a generar una dificultad en cuanto a la relación entre teoría y práctica de la geografía, ¿sí? Cuando reflexionamos con esto con el doctor Busay, identificamos, ¿sí?,
la falta de relación que nosotros observamos en esos diseños curriculares en cuanto a los conceptos y teorías que se proponen en los diseños curriculares y la desconexión que hay con los sistemas de información geográfica a tal punto que son considerados mera tecnología, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva de la geografía, los sistemas de información geográfica, si bien son una herramienta tecnológica, también son una herramienta conceptual y metodológica. Es decir, detrás de un sistema de información geográfica, ¿sí?, hay conceptos y metodologías propias de la geografía. Ahora vamos a ver bien, cuando analizamos a qué nos referimos cuando hablamos de geografía. Acá tenemos dos, en primera instancia, un libro que hemos publicado con el doctor Busay, Implementación de Tecnologías de la Información Geográfica en la Enseñanza de la Geografía, un libro que hemos publicado en 2016 con las bases conceptuales y metodológicas de la propuesta de los sistemas de información geográfica en el aula, con un capítulo dedicado a los aspectos teóricos, luego metodológicos y aplicativos. Este libro surge de un curso de capacitación que dictamos en 2015 con el doctor Busay, destinado a docentes de secundaria. Es un curso que está en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente, que en base a su convocatoria del programa Nuestra Escuela, se ha aprobado esta propuesta y hemos desarrollado este curso con una gran cantidad de profesores, en el que se incluyen en este libro aplicaciones de sistemas de información geográfica a cargo de estos docentes del nivel secundario, ¿sí? Por otro lado, también tenemos a la derecha un taller virtual que hemos desarrollado en septiembre de este año en el marco del 6º Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. Lo hemos dictado con la doctora Noelia Príncipe. ¿Qué quiero señalar con esto? Es que desde hace ya varios años estamos generando material teórico, metodológico y aplicado que sistematiza nuestra propuesta de incluir a los sistemas de información geográfica no como una tecnología, sino como algo más amplio, que implica tener en claro cuáles son las perspectivas de la geografía que le dan sustento a los sistemas de información geográfica. Desde el 2019 es que estamos desarrollando estos cursos de capacitación de forma gratuita. Antes de la pandemia eran presenciales, ahora estamos con la virtualidad. Y esta propuesta del taller de Mi Lugar en el Mapa se centró en la elaboración de cartografía temática con sistemas de información geográfica. Tuvimos más de 200 inscriptos de distintos institutos de formación docente, de universidades, estudiantes, graduados, docentes y otros investigadores de otras ciencias, es decir, el público también de geógrafos y de no geógrafos. Cuando nosotros trabajamos considerando la geografía como ciencia espacial y ciencia aplicada, consideramos 3 definiciones de la geografía. La primera, de orientación ecológica, que es la definición más difundida de la geografía tradicional, que nos dice que la geografía es la ciencia que estudia la relación del hombre con el medio. Por otro lado, tenemos la definición de orientación corológica, que nos dice que la geografía es la ciencia que estudia la diferenciación de áreas. Y por último, la definición de orientación sistémica, que nos dice que la geografía es la ciencia que descubre las leyes correspondientes a las pautas de distribución espacial. Cuando nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica, vamos a poner atención a una de estas 3 orientaciones e incluso podemos hacer alguna combinación, ¿sí?, de estas distintas perspectivas. Lo que estamos diciendo es que estamos poniendo el foco de atención o nuestro nivel de focalización en la perspectiva espacial de nuestra ciencia. Y ahora vamos a ver también que dentro de esa perspectiva espacial podemos considerar también a nuestra ciencia como una ciencia aplicada, en donde va a tener una gran capacidad, ¿sí?, en el ordenamiento territorial, es decir, va a generar resultados útiles, ¿sí?, para ser aplicados en el ámbito del ordenamiento territorial. También pueden ver ahí un artículo publicado por el doctor Gustavo Busay y la licenciada Claudia Baxendale en el 2013 que nos señalan los fundamentos del análisis geográfico con sistemas de información geográfica en el ordenamiento territorial.
Y podemos decir a qué llamamos o a qué denominamos geografía aplicada. Podemos decir que consiste en la aplicación de los conocimientos geográficos para la resolución de determinadas problemáticas socioespaciales. Cuando trabajamos con los sistemas de información geográfica, nos vamos a dar cuenta que lo estamos viendo, si lo vemos desde un punto de vista computacional, es decir, digital, podemos decir que el primer SIG se creó en 1964 en Canadá, ¿sí? Es decir, a partir de lo que es el ámbito computacional. Pero si consideramos también el trabajo realizado por el doctor Busay, que presentó en 2017, podemos señalar que los sistemas de información geográfica tienen antecedentes de muchos años, de muchos más años, ¿sí? Por ejemplo, el primer antecedente de un SIG es hace 2600 años atrás, con el mapa de Anaximandro, ¿sí? El mapa del mundo conocido en esa época, que utilizó líneas, puntos y áreas, que es justamente una de las geometrías que se utiliza en sistemas de información geográfica. Después también podemos rastrear el sistema de coordenadas de Eratóstenes, la proyección de Ptolomeo, y así podemos darnos cuenta de que de lo que vemos ahora en una pantalla, que es un sistema de información geográfica, en el fondo de esa tecnología, hay muchos conocimientos que vienen de hace miles de años. Por ejemplo, en este caso, rastreamos lo que rastreó Gustavo Busay, 2600 años, ¿sí? El primer antecedente de un sistema de información geográfica. Bien, también tenemos que mencionar que si consideramos el aspecto de la etimología de nuestra ciencia, estamos diciendo que, y que nace también acá, la geografía es la representación de la superficie terrestre. Y fíjense cómo todos estos aportes apuntan a esa definición de la geografía. Bien, vamos a... Perdón, me pasé ahí. ¿Qué es un sistema de información geográfica, entonces? Podemos definir a un sistema de información geográfica desde el punto de vista digital, ¿no? A partir de la automatización que nos permiten las computadoras, a partir de 4 formas. La primera es un entorno de trabajo. Podemos decir que es un sistema basado en la computación para el manejo de datos espaciales. Luego, en cuanto a su contenido, podemos decir que es un sistema apoyado en una base de datos que contiene datos espaciales. Y esto es muy importante. Cuando trabajamos en geografía con información, siempre trabajamos con información georreferenciada. Y esa información georreferenciada es esto que menciono de los datos espaciales. Luego tenemos una de las definiciones de mayor difusión, que es la funcionalidad. Es decir, ¿para qué sirve un sistema de información geográfica? Un sistema de información geográfica es un sistema que permite la obtención, el almacenamiento, el tratamiento y el reporte de datos espaciales. Y por último, pero no menos importante, porque justamente es uno de los aspectos que más se trabaja en sistema de información geográfica, es el propósito. Es un sistema de apoyo a la toma de decisiones en materia espacial en cuanto a lo que yo hoy mencioné, el ordenamiento territorial. Entonces podemos decir que la finalidad de un SIG es la combinación de bases de datos gráficas. Cuando nosotros hablamos de base de datos gráficas nos referimos a la cartografía digital con las bases de datos alfanuméricas, ¿sí? Las bases de datos alfanuméricas es mi tabla de atributos. Esos atributos pueden ser textuales y numéricos que están medidos en cada unidad espacial. También que están representados en un sistema de coordenadas y que me permite generar información significativa a través de lo que denominamos el análisis espacial. Bien, acá tenemos los dos tipos de sistemas de información geográfica, el modelo vectorial y el modelo raster. El modelo vectorial es el mayor difundido, que tuvo mayor difusión, más que nada en la enseñanza secundaria. Observen cómo tenemos, que está a la izquierda, tenemos el mapa con entidades puntuales, lineales y areales. Esta es la cartografía digital. Y asociada a esa cartografía digital, el modelo vectorial va a tener una tabla de atributos, como ustedes pueden ver ahí, que en este caso hay entidades puntuales que pueden ser ciudades cabecera, entidades lineales que pueden ser rutas, o entidades areales que pueden ser municipios, partidos, provincias, países. Y asociada a cada uno de esos mapas tenemos la tabla de atributos con información
que son las características de esas unidades espaciales. Por otro lado, tenemos el modelo raster, que es una malla cuadriculada, cuya unidad mínima de información es el píxel. Ustedes pueden ver ahí la representación de la cuadrícula con los valores y también su representación cartográfica. Podemos ver también representaciones lineales, puntuales y areales. Bueno, vayamos a cuáles son aquellos criterios demarcatorios que nosotros consideramos para definir a nuestra ciencia como una ciencia espacial. Y para eso tenemos algunos conceptos que son fundamentales, ¿sí?, en nuestra ciencia, y que son los conceptos de localización, distribución espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución espacial. Luego en las aplicaciones vamos a hacer foco en algunas de estos conceptos para mostrarle la potencialidad y su aplicabilidad en los contenidos geográficos. En cuanto al concepto de localización, bueno, se centra en considerar el sitio y la posición. Acá aborda el espacio absoluto y el espacio relativo. Cuando hablamos del sitio nos referimos a que toda entidad tiene, por ejemplo, determinadas coordenadas geográficas que no cambian a través del tiempo y cuyas características definen a ese sitio. Luego tenemos también la posición, que nos habla del espacio relacional, es decir, de la interacción que hay entre esos sitios. Podemos ver el mapa que vemos, es el partido de San Andrés de Giles. Los puntos son las distintas localidades de ese municipio, y a partir de esas localidades se aplicó un polígono de Voronoi que me permitieron generar regiones o áreas con una particularidad, que esas regiones, todo lo que está dentro de esas regiones está más cerca, cualquier punto está más cerca de su punto central, de su localidad central, que de cualquier otro punto. Y de ese criterio geográfico permitimos generar una regionalización de nuestro municipio, ¿sí? De tal manera que ahora tenemos, ¿sí?, una localidad que tiene un área de influencia. Por otro lado, el concepto de distribución espacial es la forma, nos indica la forma en la que se reparten las entidades sobre la superficie terrestre, ¿sí? Observen que tenemos acá 4 variables: la densidad, por ejemplo, superficie urbana, proximidad, hacinamiento, y estos mapas que se denominan mapas temáticos, en este caso son mapas coropléticos, que tienen, cada categoría tiene asignada una tonalidad, en este caso es rojo. Fíjense cómo las tonalidades más oscuras de rojo me indican los valores más altos de cada una de las variables, y a medida que las tonalidades disminuyen, también disminuyen los valores de la variable. Lo que la utilidad del concepto de distribución espacial, en este caso, es central, porque me está haciendo referencia de las características de esas entidades y de su disposición en el espacio geográfico. Yo con este concepto puedo generar un análisis que se centre en la distribución de una sola variable. Y si avanzamos en el concepto de asociación espacial, acá podemos ver que el concepto de asociación espacial hace referencia a la relación que se establece entre las relaciones de 2 variables o más, ¿sí? Acá tenemos un trabajo que hemos publicado con el doctor Busay en el 2021 sobre un análisis espacio-temporal del COVID-19 en la cuenca del río Luján. Lo que ustedes están viendo ahí es la cuenca del río Luján, los municipios que pertenecen a la cuenca del río Luján. Acá tenemos los nombres de los municipios, ¿sí? Muchos de ustedes que están aquí presentes residen en algunos de estos municipios, otros no. Pero bueno, esta es nuestra área de estudio, es el área de influencia de la Universidad Nacional de Luján. Y para el caso del COVID-19, déjenme señalarles que cuando se inició la pandemia en 2020 y 2021 también, la postura geográfica que realizó mayores aportes fue la postura de la ciencia espacial de la geografía, que en nuestro caso es la geografía cuantitativa, que está basada en el uso de los sistemas de información geográfica. En nuestro caso, acá estamos presentando un trabajo que nos habla de la hipótesis de aglomeración. Para poder entender y poder de alguna manera explicar la difusión del COVID-19 en los municipios de la cuenca del río Luján, hemos considerado 4 factores, ¿sí?, de aglomeración urbano-poblacional, que son los que les mencioné anteriormente.
densidad, superficie urbana, proximidad y hacinamiento. Cuando nosotros analizamos el concepto de asociación espacial, lo que estamos viendo es la relación que existe entre una distribución de una variable y otra. Pueden ver debajo que están los 4 mapas juntos y observen cómo hay una relación que podemos establecer de manera visual, ¿sí? Fíjense cómo todas las tonalidades más oscuras se concentran en el sector este de la cuenca y a medida que nos alejamos hacia el sector oeste, esas tonalidades, ¿sí?, pasan de un color más fuerte a un color más claro. Es decir, que los valores de esas variables van disminuyendo desde el este hacia el oeste. Cuando relacionamos estas 4 variables desde el punto de vista de la metodología de la asociación espacial de los métodos multivariados, podemos combinar estas 4 variables y obtener un único mapa que me va a resumir el comportamiento espacial de estas 4 variables. Y en ese caso presentamos acá el puntaje de aglomeración urbano-poblacional. Ese puntaje que ustedes ven ahí, que es un mapa, que en principio es un procedimiento matemático que después se representa cartográficamente, porque siempre nuestros resultados van a ser resultados cartográficos, ¿sí? Sin desmerecer también la importancia de los procedimientos matemáticos que son los que le van a dar la base a estos mapas. Nuestro modelo cartográfico nos indica una fuerte asociación de estas 4 variables y podemos obtener ahí una medida resumen, ¿sí? Un indicador, o en este caso es un índice, que nos señala que hay una fuerte relación de estas 4 variables, de tal manera que podemos decir que en los partidos de la cuenca del río Luján, que se encuentran hacia el este, que pertenece a la Gran Buenos Aires, presentan los valores más altos de este índice de aglomeración urbano-poblacional, de tal manera que esta situación propicia una mayor propagación del COVID-19, que es algo que hemos analizado en ese año. Los invito también a poder, si quieren interiorizarse de este estudio, a visitar la revista Estudios Socioterritoriales, que está en internet, y bueno, para poder profundizar en este análisis. En cuanto a la interacción espacial, el concepto de interacción espacial, puedo mencionar que hace referencia a las relaciones horizontales que se presentan entre las distintas entidades que hay en el espacio geográfico. Acá podemos ver una cartografía de flujos, ¿sí?, de la doctora Noelia Príncipe en un artículo que publicó en el 2019, que nos presentan, en este caso es un mapa de entidades lineales con diferenciación en el grosor de las líneas, ¿sí?, en base a la intensidad del movimiento en su interior. Observen, este es el sector noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos diciendo que las líneas con mayor grosor son las que presentan mayor interacción espacial entre ciudades. Ahí tenemos en naranja los municipios y están las ciudades cabeceras de cada uno de esos municipios. Vayamos al último concepto, que es el de concepto de evolución espacial. En este caso es una aplicación que realicé, que se publicó en 2022 en la revista Huellas de la Universidad Nacional de La Pampa, en donde analizo el análisis de evolución espacial, de cambios, de coberturas y usos del suelo. Observen cómo este concepto lo que me permite es ver esa variación en el espacio a través del tiempo, focalizado en este caso en los usos del suelo, como puedo ver cómo determinar esos cambios que suceden en el espacio geográfico a través del tiempo. Y utilizamos justamente los geógrafos esta base de datos cartográfica que obtenemos desde un punto de vista temporal, que implica construir o elaborar mapas de usos del suelo de distintos años. A partir de la superposición de estos 2 mapas, podemos determinar lo que tienen a la derecha, la combinación, ¿sí?, de categorías de un año a otro, de tal manera que me va a indicar los cambios que se produjeron en esos 20 años o en el periodo que yo considere, y de esta manera detectar, ¿sí?, el avance urbano y sobre qué uso del suelo avanzó, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas. Acá podemos ver todo lo que es verde oscuro. Estamos diciendo que pertenecen, que en el 1990 eran humedal y que en el 2010 son urbanizaciones cerradas, ¿sí? Bien. El libro que les muestro acá es Geografía Global, es el del doctor Gustavo Bucay.
nuestro mayor referente de nuestra comunidad geodigital, nuestra comunidad científica, la comunidad que se basa en la geografía cuantitativa, en los sistemas de información geográfica y en las tecnologías de la información geográfica. La semana pasada hemos realizado el 6º Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, organizada por la Universidad Nacional de Luján, por el Instituto de Investigaciones Geográficas y el PRODICIG. Bueno, es una comunidad de geógrafos principalmente, y una particularidad de que estas geotecnologías son herramientas interdisciplinarias. Por tal motivo, podemos tener la presencia de profesionales no geógrafos. Por ejemplo, ecólogos, biólogos, arquitectos, historiadores, de tal manera que podemos decir que la utilidad de estas geotecnologías no solo están siendo valoradas por los geógrafos, sino por una gran cantidad de profesionales, ¿sí?, que le dan importancia a la variable espacial. Bien. Vamos a las aplicaciones de los sistemas de información geográfica en el aula. Voy a presentar algunos casos de aplicación. Espero que resulte interesante. En algunos casos son propuestas a implementar y en otros casos son propuestas que se están implementando. En cuanto a la temática de actividades económicas y su impacto ambiental en el aula, es una temática transversal que está en muchos años de la escuela secundaria. En el 2022 publiqué un artículo periodístico en InfoCiudad, que es un periódico digital de la ciudad de San Andrés de Giles. Bueno, San Andrés de Giles es un municipio que se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene menos de 25.000 habitantes, y publiqué este artículo centrado en analizar el estado de los ecosistemas, ¿sí?, naturales. Y fue en el marco del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, ¿sí? Consideré este marco global para poder desarrollar esta aplicación. Entonces, lo que analicé fueron los impactos de la actividad ganadera y la actividad agrícola en los cursos de agua permanentes y temporarios que atraviesan nuestro municipio. En la primera fotografía, observen ahí, es un curso de agua temporario en el que está dentro de una parcela donde se practica la actividad ganadera extensiva, y ustedes pueden ver ahí las pisadas del ganado vacuno que va a tomar agua, y cómo se genera esa degradación del cauce y de los márgenes de un curso de agua. ¿Sí? Esta fotografía la tomé en 2018. Y, por ejemplo, podemos ver ahí cómo impacta la actividad ganadera en nuestros cursos de agua. Por otro lado, podemos ver una parcela agrícola. En la primera parte vemos que se ve en tonalidades de verde, que es la vegetación natural que está asociada a ese curso de agua que es temporario. Y fíjense que en la fotografía número 2 observamos ese mismo paisaje a través de una fotografía. La primera es una fotografía satelital de Google Earth y la segunda es una fotografía que tomé yo para registrar que gran parte de lo que vemos ahí en el recorrido de ese curso de agua, lo que está en verde, que es la vegetación natural, ya no existe más. Ahora es todo lo que uno ve ahí, que es todo soja. ¿Sí? Es decir, se rellenó ese curso para poder ampliar la superficie para sembrar soja. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la propuesta de las tecnologías de la información geográfica? Además de que nosotros utilizamos imágenes satelitales para poder analizar y dimensionar esta situación que les acabo de mostrar, podemos proponer, ¿sí?, una zona buffer, que es un área de influencia. Fíjense que esto también es un concepto de la geografía, un área de influencia, a partir de delimitar un área que sea de 10 metros a cada lado del curso de agua, de manera tal que podemos generar zonas para la restauración o para la conservación de nuestros ambientes naturales. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una imagen satelital de Google Earth, que podemos ver en rojo la localidad de Ascuénaga, una localidad del partido de San Andrés de Giles, que tiene alrededor de 300 habitantes, una localidad que nació con el modelo aeroportador, asociada a la expansión del ferrocarril. Y fíjense el entorno rural de esta imagen que rodea a la localidad urbana de Ascuénaga.
Y podemos identificar a partir de un análisis visual de imágenes satelitales, utilizando ciertos criterios de interpretación visual o de fotointerpretación, ciertas coberturas y usos del suelo. Por ejemplo, podemos ver agrícola, ganadero, montes, rutas, ¿sí? Caminos vecinales. Podemos, a partir también de la asociación, las vías del ferrocarril. Podemos ver zonas de humedales, de cursos de agua. Es decir, que esta es nuestra primera fuente de información que utilizamos para poder realizar un mapa de usos del suelo. Les presento un mapa de uso del suelo a partir de esta imagen y de este método que es de digitalizar en pantalla las distintas entidades en polígonos, ¿sí? Y generar este mapa de uso del suelo en donde se le asigna un color a cada una de las categorías de uso del suelo, a cada uno de esos polígonos que yo acabo de identificar. Y que esto se puede hacer también en el aula de geografía con esta imagen, ¿sí? Y con esos criterios de interpretación visual, uno puede generar una actividad en la que los alumnos puedan identificar esos distintos usos del suelo y hacer un listado de los usos del suelo que están presentes en el entorno próximo de mi localidad. Generamos ahí en un círculo celeste, pueden ver ese rectángulo que es esta localidad. Fíjense que le asigné otros colores a los otros usos del suelo. Este es un mapa que hemos realizado con la profesora María José Di Paolo, que está próxima a recibirse de licenciada en Geografía. Trabaja en la escuela secundaria de ese municipio, de esa localidad, y bueno, generó este mapa de uso del suelo, que de alguna manera también nos permite como inventario poder cuantificar las distintas superficies que corresponden a cada una de las actividades que se realizan, actividades económicas que se realizan en el entorno rural de esta localidad, y también mapear lo que son las áreas urbanas. Por otro lado, si vamos al concepto de localización, este es dentro de lo que se llama en los contenidos, dentro de los contenidos curriculares de geografía, la infraestructura verde o el espacio público. Tenemos los espacios verdes, ¿sí? En este caso son los espacios verdes de mi ciudad. Este es un proyecto que están realizando una profesora que está dando clases, está a cargo de la asignatura Construcción Ciudadana, pero que es geógrafa, y lo hace en conjunto con una bióloga, profesora de biología, que está dictando la materia Ciencias Naturales en el primer año del ciclo básico de la escuela secundaria, y están llevando a cabo este proyecto que inició primero identificando los espacios verdes de la ciudad de San Andrés de Giles, ¿no? Plazas, en este caso es el Parque Municipal de San Andrés de Giles, y ya centrados en el Parque Municipal, estas docentes lo que hicieron fue hacer una visita. En la imagen satelital que tienen a la derecha, tienen un punto celeste y en amarillo está lo que está ampliado acá, que es el Parque Municipal. Realizaron una visita como trabajo de campo a ese parque a tomar fotografías georreferenciadas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que están aplicando ahí el concepto de localización. A partir de esas fotografías georreferenciadas, luego se puede construir este mapa de puntos que vemos a la izquierda de la pantalla. Fíjense, y estos mapas de puntos, ¿a qué hacen referencia? A las distintas árboles que son autóctonos o exóticos dentro de ese parque municipal. Pueden ver que tiene una gran cantidad de masa forestal, y cada uno de los puntos está diferenciado por un color que tiene que ver con la especie, ¿sí?, de cada uno de esos árboles. Sí, incluso se pidió tuvieron la visita de un ingeniero forestal a cargo de la municipalidad que les dio toda información de cada uno de esas especies. Y bueno, fue una salida desde el ámbito escolar. Bueno, de esta manera el proyecto lo que busca es generar la identificación de las distintas especies que están en acá podemos ver también una especie dentro de forestal que está en el parque municipal. La idea es generar esta información con un código QR también que va a estar ahí muy cerca de cada especie forestal, para que con el celular cada visitante de este parque, que lo utilizan para actividades recreativas, deportivas, toda la comunidad acude a este espacio verde, puedan a partir de ese código QR obtener información de esa especie arbórea que están observando. Y fíjense cómo ahí también tenemos una tabla de atributos que yo les mencioné hoy. La tabla de atributos que tienen en las filas están los números, esos números serían los árboles,
serían los puntos que acabamos de ver en la imagen anterior. Y tenemos columnas, esas columnas son los atributos, son las características de cada una de esas especies. Primero, principal, un atributo geográfico, espacial, que son las coordenadas geográficas de cada uno de esos puntos, ¿sí? Que es mi localización, ¿sí? De los puntos en el parque municipal. Luego tenemos otras características que podemos ver de esas especies arbóreas, que puede ser la especie, el nombre de la especie, la antigüedad, que puede ser aproximada también, y otra que se me ocurre que puede ser el origen, si es exótica, si es autóctona, ¿sí? Entonces, este proyecto lo que busca es, a partir de las geotecnologías, obtener un registro de la localización exacta de cada una de estas entidades, que son las especies arbóreas del parque municipal, sistematizarlas en una tabla de atributos, junto con la cartografía que le acabo de presentar, y digitalizarla y ponerla a disposición de todos los vecinos con esa información valiosa para conocer y después también proteger este tipo de especies y también valorar este tipo de espacios verdes dentro de una ciudad. Vamos a otro tema dentro de la geografía que se enseña en el secundario. Población y calidad de vida. ¿Sí? Es un tema también que se enseña en varios años de la secundaria. Y acá voy a hacer referencia al índice de calidad de vida, que fue un trabajo elaborado por el geógrafo Guillermo Velázquez de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, junto a su equipo de colaboradores que crearon el índice de calidad de vida, que está a disposición, es a partir del año 2010, del censo 2010, que tiene como lema: dime dónde resides y te diré cuán bien o mal vives. En el 2019 se publicó este índice. Este índice tiene un antecedente que consideraba a la unidad mínima de información al municipio o al partido o al departamento, ¿no? En este caso, la novedad de este índice es que la mínima unidad de información es el radio censal, de tal manera que a partir de obtener una subdivisión de los municipios, yo voy a poder analizar cómo se distribuyen esos valores de índice de calidad de vida al interior de un municipio, ¿sí? Cuando me accedí a este índice, propuse escribir otro artículo periodístico en el 2019 y lo publiqué también en InfoCiudad, que se llama ¿Cómo viven los gilenses?, que es aplicar este índice o analizar este índice haciendo focalización en todo el municipio de San Andrés de Giles y en las localidades de nuestro municipio. Acá tenemos el índice de calidad de vida. Fíjense, acá en esta pantalla podemos ver al nivel nacional de toda la Argentina, y también tenemos un acercamiento que hice para poder analizar incluso los radios censales, que podemos ver hasta cuál es nuestra situación, la situación de nuestro barrio o del conjunto de nuestras cuadras, de nuestras manzanas, ¿sí? Podemos ver ahí los conceptos de distribución espacial en primera instancia, y segundo, el concepto de asociación espacial, porque este índice, como ustedes saben, la calidad de vida es un concepto muy complejo que significa abarcar grandes aspectos socioeconómicos, de salud, vivienda, de trabajo, ambientales. Es decir, que este índice se construyó a partir del concepto de asociación espacial y del método que yo les mostré hoy, de cuando analizamos el COVID-19 en los partidos de la Cuenca Río Luján. Es decir, acá este índice es el resumen de más de 40 variables, ¿sí?, que se midieron en cada uno de esos radios censales. Obviamente, la información que se obtuvo principalmente fue de una fuente secundaria, una fuente oficial, que es el INDEC, ¿sí?, del censo del 2010, y también de fuentes primarias, como el trabajo de campo, y se obtuvo este índice que me indica el nivel de la calidad de vida de todos los radios censales de nuestro país. Bien. Bien, profe, vamos redondeando para, terminando los casos, como para dejar después espacio a las preguntas. Perfecto, vamos. Acá tenemos 4 mapas, que es lo mismo que estoy viendo acá en el índice. Lo apliqué a la ciudad de Luján, al área urbana de Luján. Podemos ver 4 variables. Observen cómo esas 4 variables, si yo las hago el procedimiento de asociación espacial, puedo obtener el puntaje de clasificación espacial, que es como un índice de calidad de vida también que vimos anteriormente. Vamos al último caso, Cristina, que es el del análisis espacial de la expansión urbana.
Acá también publiqué un artículo en InfoCiudad que dice a qué ritmo está creciendo nuestra ciudad y las localidades menores, es decir, dentro de la geografía urbana, cómo las tecnologías de la información geográfica y los sistemas de información geográfica pueden realizar aportes significativos al estudio del espacio urbano local principalmente, como es este caso. Yo defino a qué llamo espacio urbano y desde el punto de vista morfológico, el espacio urbano es la aglomeración o concentración de manzanas que contienen construcciones edilicias y que se encuentran conectadas por calles. Y dentro de los 3 procesos que se dan en una ciudad, que son los de expansión, consolidación y densificación, yo voy a trabajar y me voy a centrar en la expansión urbana. Quiero medir, quiero cuantificar la expansión urbana de las distintas localidades de mi municipio. Y definimos a la expansión urbana como el avance del uso urbano sobre otros usos del suelo de carácter rural y del medio natural. Principalmente este proceso de expansión urbana se desarrolla en la denominada franja urbano-rural o en el periurbano, ¿sí?, de las ciudades. Acá tenemos las 2 categorías, urbano compacto y urbano disperso, que en este caso son las urbanizaciones cerradas. Bien, acá tenemos el método, el método por excelencia de la geografía, ¿sí? Los geógrafos utilizamos a la cartografía como nuestra herramienta principal, y que es una de las herramientas que nos da la identidad, ¿sí?, como geógrafos. Acá tenemos 2 mapas, de urbano del 90 y urbano del 2020. A partir del método de superposición cartográfica de un mapa y con el otro, yo voy a poder obtener la superficie, ¿sí?, que avanzó de un periodo a otro, que es lo que ustedes están viendo en rojo, ¿sí? Bien, se lo voy a mostrar. Acá tenemos rápidamente el sistema de asentamientos urbanos de la cuenca Río Luján en puntos proporcionales. Los puntos más grandes son las ciudades cabecera y las áreas que tienen mayor población. Y observen acá el partido de San Andrés de Giles, que tiene muchas localidades pequeñas, localidades de menos de 1000 habitantes. Acá está el partido de San Andrés de Giles, las localidades, el mapa de situación relativa de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires. Acá está el partido de San Andrés de Giles, su localización dentro de la provincia y las distintas localidades. Acá lo que hice fue trabajar con Google Earth y con imágenes históricas de 2005 y 2022, y lo que hice fue identificar este cambio que hubo de uso del suelo de un periodo a otro. Lo que está en rojo es lo nuevo que se suma a lo urbano, en este caso es en la ciudad de San Andrés de Giles. Debajo también tienen otro sector dentro de la ciudad de San Andrés de Giles y vemos cómo cambió. Utilizo estas imágenes satelitales para ver ese cambio y digitalizo sobre esas imágenes satelitales y obtengo este mapa que me muestra la expansión urbana de la ciudad de San Andrés de Giles, que es la ciudad cabecera de este municipio. En amarillo tenemos el área urbana de 1990, en rojo todo lo que se expandió desde en este periodo de 30 años. Por otro lado, también analicé las localidades menores. Todo lo que está en amarillo son las localidades rurales, que tienen menos de 1000 habitantes, van de 87 a menos de 1000 habitantes, y en rojo son todas las áreas nuevas que son ahora espacios residenciales. Y también mapeé, perdón, bueno, no está, pero mapeé realicé el mapa de expansión urbana de las localidades, y observen ustedes acá cómo lo que está en amarillo se mantuvo más de 100 años estable, y que en menos de 10 años todo lo que está en rojo incluso en algunos casos duplica la superficie del área urbana compacta, y esos son barrios residenciales extraurbanos, ¿sí?, que acentúan el valor paisajístico de estas localidades que están en un entorno rural, de tal manera que nosotros estamos generando con este trabajo una base de datos, ¿sí?, georreferenciada, que me permite de alguna manera cuantificar el avance urbano en mi municipio. Por último, quiero mencionarles que este trabajo de la expansión urbana de San Andrés de Giles ha recibido un reconocimiento por parte del Honorable Consejo Deliberante del municipio de San Andrés de Giles, y eso para mí es muy importante porque también habla de la importancia que los profesionales y la comunidad de este municipio tiene sobre la geografía y sobre lo que hacen los geógrafos, los resultados que obtenemos los geógrafos. Por último, quiero concluir remarcando la perspectiva espacial de la geografía, y en este caso nosotros consideramos que debemos mantener vigente nuestras bases conceptuales y nuestro nivel de focalización espacial. Yo estoy seguro de que todo lo que les acabo de mostrar, ustedes también lo realizan, no solamente desde el ámbito digital, sino también desde el ámbito o desde el formato analógico o en papel, ¿sí?
Por otro lado, también la perspectiva de la geografía aplicada, que desde esta perspectiva siempre vamos a estar haciendo geografía, es decir, una geografía que sea útil a la sociedad, que busque mejorar la justicia espacial y la calidad de vida de la población. Ese es uno de los objetivos de nuestra ciencia desde un punto de vista espacial. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo también mis contactos, nuestras redes sociales, Heklu Unlu en Facebook, en YouTube estamos como Heklu Unigeo, van a poder encontrar videos para aquellos que quieren iniciarse en sistema de información geográfica, desde videos tutoriales de paso a paso de cómo trabajar con sistemas de información geográfica y también muchas de nuestras conferencias y cursos que hemos dictado. Y en Facebook también compartimos los distintos resultados de nuestras investigaciones, de los trabajos de nuestros tesistas y de los congresos que hemos realizado. Bueno, Luis, gracias por tu presentación, por usar un tiempo adecuado para sostener la atención. Nos hiciste un recorrido muy interesante. Yo abrí ya por chat en YouTube si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien desea hacer alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, tenemos egresados de la carrera de la licenciatura de la Universidad de Quilmes, también colegas de otros espacios, profesores también de nuestra carrera que están acá presentes. Bueno, Janina Escardino agradece, muy interesante tu propuesta, y dejamos abierto por si hay alguna pregunta, algún comentario breve como para retomar y dar un cierre a tu trabajo. Bueno, perfecto. Mientras alguien se anima a hacer comentarios a tu presentación, yo creo que acá voy a destacar algunas cuestiones que iniciaste sobre la mera tecnología, ¿no? La tecnología en sí misma es tecnología, ¿no? Entonces, tener la capacidad de introducir a los jóvenes, a los investigadores, a los profesores, entender que la tecnología es una herramienta para, ¿no es así? Es sumamente importante. Estamos hablando de la inteligencia artificial, que todo nos va a resolver en la vida, y estamos viendo que en realidad la tecnología nos puede iluminar algunos aspectos de la vida o también los puede oscurecer, ¿no? Entonces, me pareció muy importante eso que destacaste y sobre todo que los SIG van más allá de una mera herramienta tecnológica, sino de una metodología de análisis, de un posicionamiento frente a un problema, que va más allá de una descripción, a veces muy necesaria, porque si no hay un inventario, si hay un diagnóstico, si no hay una descripción del objeto, muy difícil poder abordarlo. Así que eso me pareció muy interesante, el rescatar propiedades tradicionales, como de Lamartine, la localización, la posición, la distribución espacial, ¿no? Del siglo XIX, presentes, ¿no? En un análisis más crítico de la cuestión del análisis espacial a través de los sistemas de información geográfica. Sí. Y finalmente, plantear que el análisis espacial, el análisis multivariado, que pueden tener unas categorías de propuesta compleja de información, como lo que planteaste de la calidad de vida del trabajo de Velázquez, ¿no? Que es un trabajo que ya tiene más de 2 décadas y un equipo muy importante, pero que refleja un trabajo sin duda valioso para el análisis de todas y todos que trabajamos materia territorial y social, es justamente eso, de ver que se requiere de información para poder una construcción territorial de esas representaciones, porque cuando vos hablas de análisis espacial, está bien porque es a partir de la metodología, pero que en definitiva hay un producto de interpretación del territorio, ¿no? Que hay, cuando hablas de ordenación territorial o cuando hablas de otro tipo de abordajes, ¿no? de intervención, tiene que ver con esto. Así que yo simplemente hago esta síntesis y rescato que esto que puede estar en una categoría de discusión académica puede estar tranquilamente en aplicación del aula con diferentes prioridades o diferentes oportunidades, ¿no? Que no hay un libro, un recetario para hacer esto, sino al contrario,
hay una libertad intelectual importante para el profesor y para los estudiantes. Bien, Bueno, voy a sí. leer algunos de los comentarios porque hasta ahora preguntitas no hay, sino más bien apasionante la temática, excelente presentación, muy claro, muy interesante. Alejandra Dileo, Araceli Gallegos, bueno, Escardino, pero hasta ahora preguntas Bueno, no Cristina, rescato en el chat. déjame aportar también en la línea que vos mencionás en cuanto a porque también sé que hay un público de docentes del nivel secundario, porque justamente este ciclo de conferencias está en el marco de la licenciatura en geografía. Y uno de los aspectos que quiero mencionar también es que nosotros consideramos que la geografía es diversa, que hay distintos paradigmas de la geografía, y que cuando uno trabaja en el aula, se puede enfocar en uno o en otro paradigma, en una forma de mirar o de hacer ciencia, en nuestro caso de geografía, y que eso no implica el desconocimiento o la desvalorización de los otros conceptos o de los otros paradigmas de la geografía. Y más que nada es muy delicado este tema en el campo de la educación secundaria, donde las Claro. temáticas que se abordan son amplias, ¿sí? Y lo que implican es esa mirada de la geografía, y lo que estamos diciendo nosotros es que reconocemos esta diversidad de perspectivas paradigmáticas de nuestra ciencia, y el objetivo de esta conferencia es poner en claro cuáles son los aportes que se generan desde la perspectiva de la geografía cuantitativa cuando utilizamos sistemas de información geográfica que se pueden complementar a los otros paradigmas. No estamos hablando de una incompatibilidad en cuanto a la tarea de generar algún resultado que implique, como yo he mencionado hoy en el caso de la localización de la masa forestal o de los árboles, que es un trabajo de dos profesoras, de una de geografía y de otra de biología. Y lo que hablamos acá es que también con los sistemas de información geográfica podemos hacer este trabajo interdisciplinario que va a pasar los límites de nuestra disciplina en el nivel secundario, que podemos pedir colaboración a otros profesores para realizar algún tipo de abordaje en conjunto. Y dentro de la misma materia geografía, les hablo a los profesores del nivel secundario, que esta aceptación de la diversidad paradigmática de nuestra ciencia, por un lado, tiene que ser vista desde un lado positivo, porque cada uno de estos aspectos paradigmáticos nos brinda una parte del análisis de la realidad, ¿sí? Que en muchos casos vamos a poder focalizarlo desde un paradigma, pero cuando analizamos otro nivel necesitamos recurrir a otro paradigma, ¿sí? Claro, bueno, es que en realidad, Luis, los problemas de la realidad social o socioespacial o socioterritoriales, como queramos definir de acuerdo al problema, requiere una mirada compleja. Es decir, coexisten miradas, metodologías, ¿no? Uno va a hacer énfasis de acuerdo al momento de la indagación o al momento que uno está planteando algún tipo de diálogo sobre la información geográfica y el problema o la instancia particular. Esto está bueno para, como decís vos, enfatizar a los profes que acá no hay caputetos ni montescos. De hecho, el ciclo de conferencias tiene ese objetivo, es mostrar la complejidad del campo, Sí, disciplinar, ¿no? sí. Para ver justamente los múltiples aportes emergentes, y no en términos de conflicto, sino en términos de construcción, Bien, ¿no? Colectiva. Cristina, déjame decir lo último, que todo lo que yo me mostré en sistema de información geográfica se puede hacer en formato analógico o papel. Ese mapa de expansión urbana que yo les mostré, uno puede imprimir un mapa de Google Earth de 2005 y un mapa de 2023 de ahora, incluso ni siquiera color, en blanco y negro, y puede pedirle a los estudiantes que traigan 2 hojas de calcar y digitalizar perdón, esas áreas urbanas eh, de cada uno de esos años. Claro, claro, seguro, seguro, porque lo que está acá pendiente es la mirada y la tecnología es lo que nos permite otro tipo de diálogo con la información. Así que bueno, no tenemos más preguntas, sino más bien felicitaciones. En nombre de la carrera, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio. Y bueno, somos prudentes, somos respetuosos del uso de los espacios, Sí, sobre todo virtuales, que no es lo mismo que la calidad presencial, pero igual intentamos ser cálidos, intentamos acercarnos a los profes que bueno, que seguro habrán aprovechado
tu planteo y tu trabajo y tu trayecto que tan generosamente has compartido. Bueno, gracias Cristina, gracias a vos por la invitación y gracias a todos los participantes de esta conferencia, que sé que fueron muchos, he tratado de difundirlo a muchos profesores y graduados y estudiantes, así que bueno, espero que haya resultado de interés. Ya saben, hay mi contacto tienen nuestras redes sociales para poder seguir en comunicación. Un saludo a todos. Sí, bueno, para cerrar, Gabriel Velázquez, que es exalumno, nos plantea un comentario. Quería consultar si hay algún, ay, no sé, no lo puedo leer, a ver, si hay algún trabajo que haya realizado o que conozcan donde a partir del análisis del SIC se pueda abordar el impacto en las inundaciones. Sí, claro, hay muchos trabajos. Muchísimos. De inundaciones por la construcción de barrios privados, sí, sobre todo en la cuenca del Luján hay bastantes trabajos. Así que bueno, Gabriel, después en todo caso te paso el contacto de Luis Humacata, o ya lo tenés como tu ex profesor, y bueno, también él saluda y manda saludos. Bueno, ahora sí, nos despedimos, no quería dejar a nadie afuera de sus comentarios, y será hasta la próxima, Luis. Muchísimas gracias saludos a todos. y muchísimo a todos por habernos acompañado.